Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de lo que acaba de suceder en el fútbol europeo porque arrancó la fase de grupos de la UEFA Champions League y hubo algunos resultados bastante interesantes, sobre todo de cara a lo que ha sido este comienzo, el cual va a afectar mucho a lo que va a tener que ver con el resto de los cotejos de esta fase de grupos. Si bien es verdad que recién todo comienza y que todavía todos los equipos que jugaron hoy van a tener 5 partidos para seguir manteniendo su buen arranque o a su vez para poder recuperarse de lo que fue este inicio, la realidad es que siempre el primer partido marca un poco lo que va a ser el futuro, por lo menos a corto plazo. No va a haber segunda fecha la próxima semana, pero sí dentro de 14 días, por lo que ya ahí vamos a tener un panorama un poco más claro antes de que el fútbol se vuelva a parar totalmente por la fecha FIFA de octubre. Vamos a estar metiéndonos en este video sobre todo en 3 partidos: en la goleada del Barcelona sobre uno de los debutantes, el Royal Antwerp. Vamos a meternos también en el triunfo del Manchester City, el vigente campeón, que le costó mucho pero le ganó 3-1 a la Estrella Roja. Y también en el gran partido de la jornada, el PSG se impuso luego de un mal inicio en la liga francesa y derrotó en condición de local 2-0 al Borussia Dortmund. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la goleada del Barcelona, que pasó por arriba al Royal Antwerp. Recordemos que el equipo dirigido por Xavi Hernández no está jugando como local ni lo hará durante estos meses en el Camp Nou, sino que está siendo anfitrión de sus rivales en el estadio Olympique Louis Companys debido a las remodelaciones que se están llevando a cabo en su estadio principal. No hubo ningún tipo de atenuante en esta goleada del Barcelona. Con los refuerzos en cancha, con los 3 más importantes que son Joao Cancelo en la defensa, Ilkay Gundogan en la mitad de la cancha y Joao Félix en la delantera, el equipo de Cataluña se impuso por un contundente 5-0 al haber generado 22 situaciones de gol contra tan solo una del equipo belga, que obviamente al ser debutante, al no tener una gran cantidad de jugadores de mucho recorrido a nivel internacional, los únicos 2 que han jugado más de 10 partidos a nivel internacional son el capitán Toby Alderweireld, histórico jugador de la selección de Bélgica y también del Tottenham de Inglaterra, y el delantero neerlandés Vincent Janssen, que de hecho estuvo en el último mundial defendiendo la camiseta de los Países Bajos. El resto de los jugadores, más allá del entrenador, que es un ex Barça, Mark Van Bommel, la realidad es que no tienen tanto recorrido y eso lo aprovechó el Barcelona, que si bien es cierto, hay muchos jugadores que a nivel Champions League todavía no han logrado destacarse, sobre todo porque en el último tiempo no han podido tener una buena actuación en esta clase de competencias. Recordemos que el Barça ha quedado eliminado en la fase de grupos de las últimas 2 ediciones de la Liga de Campeones. En esta oportunidad le ha tocado un grupo verdaderamente accesible en comparación a lo que venían siendo las anteriores ediciones, por lo que uno tiene que prever que va a meterse entre los octavos de final sin ningún tipo de inconveniente. En lo que fue el partido, a los 22 minutos ya estaba ganando 3-0. Joao Félix convirtió su primer gol a nivel internacional y su segundo en el Barcelona a los 11 minutos. Robert Lewandowski, que con este gol es el tercer futbolista en toda la historia del fútbol europeo por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en alcanzar los 100 goles en la Champions. Al minuto 19 marcaba el segundo y el lateral derecho, Gel Batalé, el belga que juega en el Antwerp, en contra marcaba el tercero. A partir de ahí, el Barcelona quizás dejó de ser tan intenso, pero siguió generando situaciones de gol. Tuvo que esperar hasta los 9 minutos de la segunda etapa para que Gavi marcara el cuarto tanto, primer tanto justamente del jugador español en Champions, y es algo que puede llamar la atención teniendo en cuenta que hace bastante que juega en el Barcelona, pero en definitiva, como dije antes, hay muchos futbolistas de este equipo catalán que no habían tenido tanto recorrido por no haber podido disputar tantos compromisos en las últimas 2 ediciones. Y por último, a los 21 del segundo tiempo, nuevamente Joao Félix marcó el quinto y definitivo tanto. Xavi puso prácticamente su 11 ideal, con la ausencia todavía de Pedri y de Araujo, que se están recuperando de sus respectivas lesiones, pero en definitiva se nota que hubo un cambio bastante importante en la fisionomía del Barcelona. De hecho, si repasamos el 11, André Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen,
Christensen y Balde, Gundogan, De Jong, Gavi, Rafinha, Lewandowski, Joao Félix. Si bien es cierto que si miramos el banco de suplentes quizás no hay grandes nombres, analizando únicamente el 11 de titular le debería alcanzar al Barcelona mínimamente, y esto casi con seguridad, para clasificar a los octavos de final, pero posteriormente deberá seguir avanzando, debe volver a ser el Barcelona que competía a nivel continental y con este equipo casi con seguridad va a tener una buena temporada. Y nos vamos para el Etihad Stadium porque al Manchester City le costó muchísimo ganarle a la Estrella Roja. Uno mira las llegadas, las oportunidades de gol que tuvieron ambos equipos y uno piensa que el partido pudo hasta haber finalizado 10-1 porque el Manchester City pateó un total de 37 veces al arco contra 3 del equipo serbio. Fue una supremacía total. Sin embargo, en el primer tiempo, el guardameta israelí Omri Glaser, que defiende obviamente el arco de la Estrella Roja, tuvo un nivel sensacional. Tapó un par de cabezazos que verdaderamente todos parecían ser gol, pero el arquero siempre sacó una mano que podía evitar el tanto. Y si a eso le sumamos que sobre el final del primer tiempo, el ganés Osman Bukhari convertía la apertura del marcador para el elenco visitante, nadie podía creer lo que estaba sucediendo en Inglaterra. Es cierto, el City había hecho méritos, no es que la Estrella Roja había jugado el super partido como para estar ganando, pero en definitiva estamos refiriéndonos al vigente campeón de Europa, al equipo que para muchos mejor juega en todo el continente hoy por hoy, y también a que hay que tener en cuenta que estaban jugando en el estadio de City, escenario en el cual el equipo inglés ganó absolutamente todos sus partidos en la temporada pasada. Sin embargo, en el segundo tiempo, todo lo que había fallado en la primera etapa, el equipo inglés lo pudo meter en la portería y así terminó llevándose el triunfo. Y lo que fue muy positivo seguramente para el City fue haber marcado el empate a tan solo un minuto de iniciado el segundo tiempo, luego de una gran acción entre sus dos delanteros, entre Julián Álvarez, que fue quien terminó convirtiendo el gol, y Erling Haaland, que no estuvo para nada bien de cara a portería, pero sí estuvo correcto a la hora de jugar con el resto de sus compañeros, algo que quizás no es normal, porque el noruego termina siendo siempre un finalizador de jugadas, no es un futbolista que se junte tanto con el resto de los futbolistas del equipo. En definitiva, en este partido no le quedó otra que hacer eso, porque le costaba mucho al City convertir, no tanto llegar, porque como dije, si llegaste 37 veces es porque obviamente tuviste muchas oportunidades. A partir de ahí el City empezó a jugar, no sé si más tranquilo, pero en definitiva tuvo un recorrido bastante más fluido y nuevamente Julián Álvarez, el argentino, terminó convirtiendo los dos goles del City en primera instancia. Ya había marcado el último tanto que el equipo británico había convertido en el Etihad Stadium en la Champions pasada, que había sido en la vuelta de las semifinales en la victoria 4-0 contra el Real Madrid. Marcó de tiro libre, primer tanto de pelota parada. El fin de semana pasado en el encuentro por Premier había estrellado su remate en el palo. En esta oportunidad y con complicidad de un arquero que había estado fenomenal en el primer tiempo, marcó el 2-1. Posteriormente, a falta de 17 minutos para finalizar el encuentro, Rodri, seguramente el mejor mediocentro hoy por hoy de todo el planeta, marcaría el tercero para un Manchester City que terminó jugando un gran partido en general. El equipo por el que paró Guardiola en este debut de Champions, en este camino a la defensa del título, fue con Ederson en el arco, Walker, Rubén Díaz, Ake y Sergio Gómez en la zona defensiva, Mateus y Rodri jugaron como pareja de mediocampistas centrales, Bernardo Silva, que tuvo que salir reemplazado, uno cree que por lesión, Phil Foden jugaron un tanto como volantes ofensivos y en la delantera jugaron Julián Álvarez y Erling Haaland. Y en el último de los partidos que vamos a analizar detenidamente, el Paris Saint-Germain, en el famoso grupo más complicado de esta Champions, derrotó como local 2-0 al Borussia Dortmund, en un cotejo complicado, pero que en definitiva los dirigidos por Luis Enrique, luego del difícil inicio que tuvieron en la liga francesa, sobre todo por la caída en el Parque de los Príncipes por 3-2 contra el Niza el fin de semana pasado, tuvo un cotejo bastante positivo en relación al rendimiento, sobre todo individual, de algunos jugadores que no habían mostrado su mejor versión hasta el momento en el inicio de esta temporada.
La primera etapa finalizó 0-0 con un conjunto alemán que se paró bien dentro del terreno de juego con su clásica línea de 5, la misma que desempeñó durante toda la temporada pasada, en la cual quedaron afuera en octavos de final frente al Chelsea y también en la cual perdieron la Bundesliga por diferencia de gol porque terminaron en el primer lugar compartido con el Bayern Múnich, pero recordemos que en Alemania el campeón se define por diferencia de gol y fue el Bayern quien terminó marcando más diferencia en ese sentido. Sin embargo, el Dortmund es un justo equipo clasificado a esta Champions y estuvo a la altura en general durante el partido. Cada punto que se gane en condición de local va a ser importante y cada unidad que se rescate en condición de visitante también va a ser bastante relevante en este grupo. Recordemos que los otros dos clubes que integran esta zona son el Milan y el Newcastle, que un par de horas antes habían igualado 0-0 en San Siro. En cuanto a este partido, luego de la etapa inicial, que como dije finalizó sin goles, a los 4 minutos de arrancar el segundo tiempo, Mbappé de penal convertiría el primer tiempo para el Paris Saint-Germain. Un jugador que hasta este momento lleva marcados 8 de los 12 goles del equipo francés en la presente temporada, 7 de 10 en la liga francesa en los primeros 5 partidos y uno de los 2 que ha convertido el Paris Saint-Germain en este encuentro frente al Borussia Dortmund. A los 13 minutos aparecería la famosa ley del ex. Achraf Hakimi, el jugador marroquí que en su momento supo vestir la camiseta del Dortmund, marcaría el 2-0 definitivo. El elenco dirigido por Luis Enrique comienza de buena forma esta Champions teniendo en cuenta que es el principal objetivo. Si vemos la formación, es verdaderamente muy distinta a cómo había salido a jugar su último cotejo por Champions, que había sido en octavos de final de la temporada pasada contra el Bayern Múnich. Para comenzar, Donnarumma en el arco, estuvo en la temporada pasada, los dos siguientes también estuvieron, Hakimi y el capitán Marquinhos, pero los siguientes no formaron parte, ni el segundo zaguero Milan Skriniar, ni tampoco el lateral izquierdo Lucas Hernández. En la mitad de la cancha, Warren Zaïre-Emery, el joven francés de 17 años, formaba parte de la plantilla, pero en aquella oportunidad Christophe Galtier, el ex DT del PSG, no lo había tenido en cuenta para la serie contra el Bayern. Manuel Ugarte, el uruguayo, es el nuevo mediocampista central, con Víctor Ferreira Vitinha como acompañante, y en la delantera jugaron 2 nuevos futbolistas, aunque un trío de franceses. Algunos piensan que puede llegar a ser el ataque de Francia de cara a la Eurocopa 2024. Por un lado estuvo Ousmane Dembélé, por el otro, el conocido por todos, Kylian Mbappé, mientras que el centro delantero y referencia de área fue Randal Kolo Muani. Relegó al banco de suplentes al goleador portugués y joven estrella de pasado en el Benfica, Gonzalo Ramos, y otro de los futbolistas que estuvo en el banco fue Keylor Navas, por ejemplo, que regresó de su préstamo del Nottingham Forest de Inglaterra para por el momento ser el arquero sustituto de Donnarumma. Y no iba a hablar de este partido, pero me parece que lo que sucedió en el último minuto del duelo entre Lazio y Atlético Madrid en el Estadio Olímpico de Roma hay que mencionarlo porque ha sucedido algo histórico. Atlético estaba ganando 1-0, no cómodamente, porque está claro que el equipo del Cholo Simeone suele replegarse en los partidos, pero con un tanto de Pablo Rivas a los 30 minutos del primer tiempo estaba venciendo de visitante al equipo italiano en uno de los partidos también más atractivos de esta zona. Y en el 5.º minuto de descuento del segundo tiempo, Iván Provedel, guardameta italiano, fue quien le dio la igualdad al elenco local, prácticamente generando un verdadero festejo que se puede asimilar al de un título prácticamente para el equipo dirigido por Mauricio Sarri, y así es como el Lazio terminó igualando un partido que por rendimiento quizás es merecido porque no merecía perder el elenco de Italia, pero en definitiva la novedad es que un arquero marcó un gol en el tiempo regular en un partido de fase de grupos de UEFA Champions League. Y para cerrar, obviamente, vamos a repasar todos los resultados que se llevaron a cabo en el día de la fecha. Recordemos que mañana tenemos los otros 8 encuentros correspondientes a las 4 zonas que no dieron su inicio hoy. Vamos a tener cotejos bastante interesantes, pero primero vamos a repasar los resultados del día de la fecha. Milan y Newcastle igualaron sin goles en el Estadio San Siro. El Leipzig comenzó muy bien esta fase de grupo ganándole en Suiza 3-1 al Young Boys. Barcelona, lo contaba en el video, derrotó 5-0 en condición de local a Antwerp de Bélgica. El Feyenoord ganó un duelo clave para liderar su grupo, venció 2-0 de local al Celtic, comparte zona con la Lazio y el Atlético Madrid, que igualaron en el
Compromiso recién mencionado 1-1 en el Olímpico de Roma con el inolvidable tanto de Provedel al quinto minuto de descuento. Manchester City se impuso 3-1 en condición de local a la Estrella Roja. El Paris Saint-Germain hizo lo propio y se hizo fuerte en el Parque de los Príncipes al ganarle 2-0 al Borussia Dortmund. Y el otro equipo que pudo ganar de visitante en esta jornada fue el Oporto, que derrotó 3-1 en Ucrania al Shakhtar Donetsk.